de nuestros invitados. Son 3 invitados internacionales sobre el debate ¿sobrevivirá la masonería? Una pregunta bastante contundente que seguramente nuestros queridos panelistas nos van a ayudar a resolver. El querido hermano Fabio Pugliese es abogado y profesor, doctor en Derecho, Estado y Sociedad de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es magíster en Derecho y en Derecho Económico de la Universidad de San Pablo. Magíster en Administración, profesor efectivo de la Universidad del Estado de Santa Catarina, editor de varios blogs, miembro del Consejo Editorial y colaborador de la revista Ambiente Legal, colaborador y columnista digital en Chile, participante y coordinador del conversatorio y de conversatorios locales sobre la cátedra en el marco de la cátedra Vlado García, promovido por la Fundación CIAPE, Educación y Tecnologías. Los datos del querido hermano Twitter, Fabio Pugliese, donde se pueden contactar con el querido hermano. El doctor Chris Menitz, por su parte, es abogado especializado en industria, profesor de industria, profesor universitario, profesor de posgrados en Argentina, de la Universidad de UPB en Bolivia, embajador por la paz de las Naciones Unidas, ECOSOT, presidente de Skate Kid Foundation, presidente del Centro de Innovación de Bolivia, E3, cofundador del Centro de Negocios y Tecnología en Dubái, América Latina, director ejecutivo de Voice Human en España y representante en América Latina de Ace Sport. El doctor Orlando Ayala tiene 40 años de experiencia trabajando en la industria global de las tecnologías de la información. En sus 25 años con Microsoft ocupó varios puestos como ejecutivo senior, después de unirse a la compañía en 1991 para dirigir la región de América Latina. El doctor Ayala abrió 33 subsidiarias en múltiples partes de la geografía, para luego pasar a liderar a partir del año 2000 el Grupo Mundial de Ventas, Mercadeo, Soporte y Servicios en Calidad de presidente ejecutivo, trabajando directamente con Bill Gates como miembro de su equipo de liderazgo. En esta capacidad fue responsable de 40.000 personas en 115 subsidiarias en todo el mundo y más de 50.000 millones de dólares en ingresos globales de la compañía. Adicionalmente, el doctor Ayala dirigió el grupo de soluciones para pequeñas y medianas empresas, simultáneamente asumiendo el cargo de director global de operaciones del entonces naciente negocio de Microsoft Dynamics para grandes empresas. Durante su carrera ha estado enfocado en catalizar el crecimiento y el desarrollo de nuevos modelos de negocios en el sector privado, público y académico, con énfasis en el desarrollo de infraestructura, crítica digital, programas educativos, innovación, ética, equipos globales de alto rendimiento y programas que faciliten el acceso tecnológico de entrenamiento digital para poblaciones menos favorecidas. Como ustedes pueden ver, nuestro equipo de lujo para responder nuestras preguntas. Les recuerdo que vamos a tener 6 minuticos únicamente para cada respuesta, para que puedan ser lo más concretos posibles, y la verdad, les recuerdo que pueden solicitar las hojitas que estaban en el kit para hacer las preguntas. El querido hermano va a recoger las preguntas para después de las intervenciones poder tener un tiempo para responder las preguntas del público. Entonces les ruego el favor de tomar nota de las preguntas para posteriormente hacérselas a nuestros panelistas. La primera pregunta. Hemos diseñado el panel a partir de unas preguntas que concertamos con anterioridad para que cada uno de nuestros conferencistas pueda desarrollar su tema de acuerdo a su propia experiencia. La primera pregunta, que es la pregunta de contexto. Se dice que el mundo actual se ha transformado y ya no es el mismo de la modernidad ni el que conocimos el siglo pasado, pero en muchas cosas la humanidad se sigue comportando con indiferencia. ¿Podrían explicarnos
cuáles son las transformaciones y características del mundo actual en términos de ciencia y tecnología y cuál es la importancia de reconocer dichas transformaciones por la humanidad y en especial para nosotros los masones. Vamos a darle la palabra inicialmente a nuestro queridísimo hermano Fabio, quien tiene 6 minutos para que nos ayude a responder esta interesante pregunta. Queridísimo hermano, por favor. Buenos días, venerables y siempre queridos y respetados hermanos, estimados amigos. Es un honor inaugurar este panel con tan importantes expertos en el tema. Mi situación es un ejemplo de las posibilidades de la tecnología. Tuve problemas burocráticos por liberarme en la universidad, pero también me rompí el pie izquierdo, pero estoy hablando desde el sur del Brasil para ustedes ahora. Es una posibilidad concreta para responder nuestra pregunta. Respondiendo directamente al propuesto, creo que hubo demasiado optimismo después del fin de la Unión Soviética. Incluso el filósofo Francis Fukuyama llegó a considerar el fin de la historia. En este sentido, la periodista Anne Applebaum, en su bestseller El crepúsculo de la democracia, narra su experiencia con personas que estaban en una fiesta precisamente en 31 de diciembre de 1999, en su casa recientemente renovada, nada más, nada menos que en el campo de Polonia, por lo tanto, 10 años de la caída del muro de Berlín. En las siguientes décadas, la difusión de los smartphones, la generación exponencial de datos y las posibilidades de tratamiento y utilización, surgieron relaciones humanas inusuales y la satisfacción inmediata de deseos y caprichos, aunque virtuales, pero las realidades se pueden hasta confundir, como se vamos a discutir mucho acá. Sin embargo, recorriendo a los clásicos o libro sagrado, en la Biblia, en la imagen de la embriaguez de vino, como me gusta siempre hablar, es recurrente aludir que el exceso quita la capacidad de deliberación dadas las pasiones generadas. Esto es muy recurrente en varios pasajes del libro sagrado. Es posible preguntarse si estamos embriagados de datos o, según el filósofo surcoreano radicado en la Alemania, transparencia también. Todavía hay la necesidad de convivir con esto, considerando también la tendencia de las asociaciones mentales pueden ser disfuncionales según el premio Nobel Daniel Kahneman. Se puede confundir, como él habla, el sistema 1. Por esto, incluso es posible suponer que los aspectos del mundo de la fantasía pueden ser considerados una memoria falsa de hechos pasados. Llamamos memoria lo que no es memoria, paraíso perdido. Considero que los masones deberían considerar esto en la transmisión de alegorías y símbolos que hasta hoy se utilizan para transmitir y fomentar una comunicación en red entre los hermanos en el taller, sustituir más rituales por comunicación o conversatorios. De todos modos, tengo la esperanza de que la paz que concreta la masonería y
Y la consolidación de todo esto se busque a través del respeto, más en la comunicación basada en las virtudes de la prudencia, la justicia y la templanza, que educen la fuerza que llevamos dentro de cada uno de nosotros, mismo que no son entre los electos como masones. Esta es mi respuesta, querido hermano. Gracias. Muchísimas gracias y muy juicioso con el tiempo, mi queridísimo hermano Fabio. Muchas gracias, doblemente gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Cris, por favor. Bueno, ante todo es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Creo que para comenzar la pregunta inicial trae, digamos, muchos desafíos para reflexionar. Principalmente porque estamos en el comienzo de una comparación, ¿no?, de lo que fueron los 200 años de revoluciones industriales, en la puerta de lo que es el renacimiento del ser humano, donde todo va a reinventarse e inclusive el concepto o los valores de ese ser humano nuevo que se aproxima se están recién iniciando en ese proceso que vamos a ver, como por ejemplo cómo la computación cuántica y la inteligencia artificial, que muchos autores como Ray Kurzweil, por ejemplo, manifiestan de que vamos a llegar a esa singularidad tecnológica posiblemente en los próximos 10 o 15 años. Muchos, como el presidente Nandivi, inclusive lo vaticinan en 4 años. Esa posibilidad de ver que la inteligencia artificial con la computación cuántica genere conciencia artificial, sin contar todo este avance nuevo que comenzamos a ver desde que se anunció esta empresa beta de Mark Zuckerberg, nos lleva a la conclusión de decir, bueno, ¿cuáles van a ser esos nuevos propósitos del ser humano? ¿Qué valores vamos a tener que tener? ¿Cuáles van a ser nuestros motivadores, nuestros disruptores a nivel personal? Porque todo se va a reinventar. En cuanto a esos cambios que se vienen, principalmente yo manifestaría, para hacer un resumen muy somero, que el principal y mayor cambio que se viene no tiene que ver tanto con la tecnología, sino tiene que ver con el tema de la descorporización del cuerpo físico. Si uno ve y analiza el campo de la información como se ha duplicado desde 1900, el campo del conocimiento se duplicaba cada 100 años, en 1972 se duplicaba cada 32 años, desde el 2020 vimos que se empieza a duplicar cada 72 días. Ahora vamos al plano de que con el metaverso eso va a ser mucho más rápido. Inclusive se manifiesta de que en el 2030 el campo del conocimiento se va a duplicar cada 12 horas, con la necesidad imperiosa de que tengamos que instruirnos de otra manera en cuanto a lo que es el concepto de la inteligencia o el concepto de lo que es la información, porque si va a duplicarse cada 12 horas el conocimiento en el 2030, esa necesidad de poner un chip en el hipocampo para poder bajarse esa información y poder tener la capacidad de Wikipedia en nuestro cerebro va a ser una necesidad. Por otra parte, esta cuestión de que hablaba, de que la necesidad de analizar todo esto nos lleva a una conclusión importante, que es, bueno, si vamos a la descorporización del cuerpo físico, ¿cuál va a ser ese valor del ser humano? ¿Cuál va a ser la posición de las instituciones que son sólidas, que tienen rituales, que tienen instructivos, que siguen ideologías o que siguen funciones que ante la liquidez que estamos viendo, ante la duplicidad del conocimiento y ante esa necesidad imperiosa de reinventarnos, ¿a dónde va a quedar? Y por último, la parte no menor que diría es esta hibridación de realidades. Estamos viendo una hibridación de realidades, o sea, porque nosotros todos hemos conocido una sola realidad cuando nacimos, la realidad física. Desde 1980, con la aparición de los celulares, vimos una segunda realidad, que es la realidad digital, con la extensión, ¿no?, que es hoy en día el celular en nuestro cerebro prácticamente, que hemos delegado un montón de funciones a ese dispositivo, y eso ha generado una segunda realidad que se ha bifurcado con la realidad física. Desde el 2010 comenzamos a ver una realidad aumentada, que es una tercera realidad, donde esas tres realidades generan que, de la manera que comencé diciendo, esa cuestión, ¿no?, del campo de duplicidad en el conocimiento y la información, que cada vez más es más rápido, haga que un día, que lo vamos a experimentar hoy de 24 horas, en los próximos 5 a 10 años lo experimentemos como que fuera de 72 horas, pero en un día. O sea, la velocidad con la que vamos a vivir en el campo de información, en el campo de conocimiento, en el campo de evolución como ser humano. Y ahora viene una cuarta realidad,
que es la realidad del metaverso, donde prácticamente, por eso comenzaba diciendo en esta cuestión que no es menor, es que los más jóvenes sobre todo, le van a poner el sentido al cuerpo físico. Por eso hablamos ya en esta era de la democratización del cuerpo físico, donde no importa absolutamente nada más que la experiencia. Entonces el desafío, y cada cuestión que está relacionada en estos temas que acabo de hacer una breve síntesis, está principalmente en uno, en cómo vamos a encontrar esa revolución personal, porque no vamos hacia una revolución industrial, vamos a una desindustrialización, y esa desindustrialización consigo trae la descorporización del cuerpo físico y consigo trae la reinvención del ser humano. Muchas gracias. Queridísimo doctor Ayala, por favor. Buenos días a todos y un honor estar aquí. Mis felicitaciones por los 100 años. Siempre es muy interesante llegar a un momento crucial, especialmente, no solamente para la institución, pero para la humanidad. Yo quisiera mantener mis comentarios bastante cortos porque los vamos a expandir en la segunda pregunta, pero hay un desafío absolutamente fundamental para el mundo hoy. Voy a ser así de simple porque es una pregunta que afecta virtualmente cualquier institución del mundo. Y es, ¿qué es la verdad? La verdad. El relativismo de la verdad generada a raíz de la amplificación de muchas mentiras que luego se bañan con un manto de verdad, o se tapan con un manto de verdad, es que ese es el desafío más importante a resolver a nivel global. Toca la educación de centro porque las siguientes generaciones van a estar absolutamente desafiadas con respecto a entender qué es la verdad. El relativismo de la verdad hoy está ocurriendo. Yo me fui de este país hace 40 años, he vivido en los Estados Unidos. Le comentaba a Chris, jamás pensé en mi vida en los Estados Unidos encontrarme que la democracia más importante del mundo ha sido atacada desde adentro a través del manejo del relativismo de la verdad. El conteo del presidente Trump de mentiras dadas por día es de 20. Desgraciadamente, más de 70 millones de personas básicamente desafían cualquier tipo inclusive de análisis científico con respecto a muchos temas. Olvidemos de la pandemia que ha acelerado sin duda alguna esta gran pregunta y fundamental. Entonces, para la masonería, si yo quisiera poner un propósito para la masonería es ¿cuál es la verdad? ¿Y qué podemos hacer en un mundo donde de lo que escribió Chris, que lo trataremos un poco más adelante con respecto a estas tendencias, y Fabio se refirió a ella también, es la tecnología es como un martillo. Puede crear una linda casa o puede matar a una persona. A la tecnología no le importa. La gran realidad de esto es que la tecnología ha creado la amplificación de la conexión de la gente de una manera masiva en la cual puedo hacer grandes cosas, pero puedo atacar esencialmente la esencia de una institución como es la institución democrática del mundo. Yo diría que los Estados Unidos está viviendo, y me refiero a ellos no solo porque yo vivo allá, pero porque ha sido realmente el punto de referencia de algunas formas en este y oeste con respecto a ciencia, tecnología y más que todo, esencialmente, al tema de derechos. La implicación fundamental a de lo que se refería Chris y un poco Fabio es que en este mundo digital la definición de los derechos humanos no ha sido legislada. El hecho de que yo no tengo control de mi información, que masivamente se captura en cualquier punto de interacción masiva, y me referiré más a esto en la segunda pregunta, representa la semilla en la capacidad de cualquier institución de distorsionar la verdad y romper esencialmente la esencia de que conocemos hoy la sociedad que ha estado aquí por muchísimos años. Entonces no me quiero referir mucho a los detalles de lo que se viene, pero realmente para mí el desafío fundamental es tratar de dar esa respuesta. Y cada institución va a ser confrontada con dar esa respuesta en un contexto de cómo se redefinen los derechos humanos, sobre todo de inclusión, cuando el tema digital, la amplificación digital está quedando en manos de pocos. La riqueza generada a través del mundo de la tecnología está quedando en manos de pocos, esa brecha se está abriendo dramáticamente y esto es insostenible, donde el mundo puede entrar en un proceso de conflicto y realmente de crisis como nunca ha existido en el pasado. Así que los dejo con esa reflexión. Y la reflexión es no tanto el qué,
pero el por qué, que habla realmente de propósito en el contexto de un mundo absolutamente cambiante y en donde el relativismo de la verdad y el relativismo de los derechos, de los valores, ahora las medimos en porcentajes. Está bien que nomás me pase el semáforo una vez a la semana en rojo. Solamente fue una vez a la semana, relativismo, no importa. Y por ahí va la verdad también, desgraciadamente ese es el gran desafío global. Muchísimas gracias. Bueno, ahora el doctor Ayala nos contará también, seguramente, que fue uno de los sabios invitados a hacer las recomendaciones, ¿sí?, que se hicieron en Colombia para transformar la educación y que muchas de esas tareas están todavía pendientes de las grandes recomendaciones que hicieron personas como el doctor Ayala y otros sabios que hicieron esas propuestas para transformar de manera radical la educación en nuestro país, y creo que es un tema que tendremos que retomar, y especialmente la masonería. En la segunda pregunta sí ya es más centrada en el tema de la educación. Estos cambios han llevado también al incremento de la desigualdad social, con una concentración acelerada de la riqueza en pocas manos. Y la aceleración de los desafíos, como por ejemplo el cambio climático, se ha generado un incremento dramático de la inequidad, de la pobreza, del hambre. Esta inequidad tanto económica, social, política y cultural, hoy nos cuestiona profundamente y cuestiona el orden democrático que en el caso de Colombia ya cumplió 200 años. ¿Cómo repensamos la educación de las nuevas generaciones en el contexto de la obsolencia irrefutable de los modelos educativos? Se volvieron obsoletos los modelos educativos. Tenemos los modelos educativos aún del siglo XVIII. ¿Cómo podemos responder efectivamente a estos desafíos de orden global, pero también de orden local para el futuro de la misma humanidad? Entonces tenemos esta primera pregunta. Queridísimo hermano Fabio, por favor. La segunda pregunta. Querido hermano Fabio. Interesantísima pregunta y permite muchas reflexiones. Considero que la cuestión de la educación implica además la educación de las nuevas generaciones, pero también lo que se podría llamarse reeducación de las personas que se encuadran en la población económicamente activa. O sea, los incluidos pasaron a ser incluidos. Por una información, hay venezolanos acá en Santa Catarina que pasaron a ser excluidos y tienen un conocimiento técnico que por no ser utilizado no se tornó obsoleto. Como sabemos, los logros de las tecnologías de la información a principios del siglo XXI hicieron obsoletos muchos conocimientos técnicos y tecnológicos y llevaron a la extinción de empleos, y todo esto ha generado mucha ansiedad. Las facilidades de comunicación, los viajes y los cambios han conducido a cambios demográficos repentinos. La reducción de los ingresos, hablé de los venezolanos, la reducción de los y haitianos, la reducción de los ingresos propios o de la condición social ha generado hasta resentimiento. Ante el volumen de información existente, la vida se ha complejado a consecuencia del calentamiento global y la aparición de nuevos actores sociales basados en la cuestión de género y cambios en las formas de comunicación. En el ambiente en que se debe fluir la comunicación global y la superación de conflictos a través del intercambio de ideas, el resentimiento y el odio deben dejar
deben dejar de configurar el tono. Creo que se debe estimular la imaginación con nuevas tecnologías, incluso prohibiendo algoritmos, si es posible, no soy experto, que mantengan la persona que mantengan la persona en una burbuja que impide de tener contacto con otras experiencias. Por fin, creo importante volver siempre a nuestra América. Incluso los Estados Unidos, muy bien habló Orlando. En las primeras páginas de su libro, El siglo de las luces, Alejo Carpentier, al describir el mar Caribe, destaca que las formas de vida en él confunden hasta los reinos animal, vegetal y mineral para explicar la peculiar llegada de la guillotina tras la derrota de los jacobinos en Francia. Me parece que en el proceso histórico de las Américas, las imágenes de los autores del realismo mágico o fantástico demuestran que sus creaciones son mucho más cercanas a la realidad que muchas de nuestras narrativas históricas. Sin embargo, considero correcta la afirmación de Mario Vargas Llosa de que esto no debe ser considerado una descalificación de la democracia en América Latina, particularmente la democracia basada en sistema de pesos en contrapesos. Creo que es importante considerar en este aspecto el capítulo 5 de la República de Aristóteles, en que la República debe ser una combinación desde oligarquía y democracia, ¿no? Para una nueva combinación, de oligarquía es la corrupción, ¿no? del gobierno de pocos, para una nueva construcción, volver a los clásicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi queridísimo hermano. Querido doctor Cris, por favor. Muchas gracias. Bueno, para contestar esta pregunta, lo primero y principal es diferenciar la educación desde el punto de vista de lo que va a ser la diferenciación global de los humanos aumentados y los humanos no aumentados. Porque después tenemos otro grado de desigualdad que va a ser esto que hablábamos recién, que tiene relación al tema de que, bueno, muchos no están siendo incluidos en la educación tradicional. El problema hoy radica que la educación, como lo anunciaba en la primera pregunta, al ver que el conocimiento se duplica cada vez más rápido y que el campo del conocimiento está en manos de la inteligencia artificial, el ser humano tiene la obligación principalmente de trabajar con su parte reflexiva, en la parte de la resiliencia, que son dos claves concretas de este nuevo ser humano que se tiene que reinventar y que es un nuevo ser humano. Y principalmente el modelo educativo que fue originariamente el que tenemos ahora en el siglo XIV, no el método prusiano, donde todos teníamos que aprender lo que el profesor nos decía, además de ser algo obsoleto y que la inteligencia artificial ya nos está mostrando en China cómo se está personalizando la educación, ¿no? Con los chicos con los sensores en su cerebro y que se va viendo qué características tiene cada chico y de esa forma voy personalizando la educación. Nos dan la pauta de que sí va a haber una diferenciación importante y en el último informe, por ejemplo, de educación a nivel mundial, se decía que el 20% de los chinos peor calificados, y lo comparamos como en el 20% de los brasileños mayor calificados, eran, digamos, superior los chinos que estaban en el peor nivel educativo a comparación del 20% de los brasileños, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial está generando una diferenciación en cuanto a lo que va a ser esa desigualdad humana en cuanto a primero la implementación de tecnología en el cuerpo humano y después en la capacidad de poder personalizar la educación. Por otra parte, también en relación a lo que es cómo pensamos o cómo tenemos que repensar esta educación, porque si el método que habitualmente en todas las instituciones se manifiesta, que es el de la repetición, hoy nos damos cuenta que si la inteligencia artificial puede responder las preguntas que nosotros no sabemos y que tenemos Wikipedia o tenemos Google cuando no tenemos alguna duda,
se ha vuelto el celular una extensión de nuestro cerebro, por lo tanto las preguntas están en el celular y las respuestas están en el celular. Entonces, ¿a dónde está el rol del ser humano? Bueno, justamente en que el ser humano le haga las preguntas y la inteligencia artificial tenga que responder. Ahora, para hacer las preguntas, yo tengo que trabajar otro grado de inteligencia. No digamos, las 7 inteligencias que menciona Gardner, ¿no? Sino hablar de la inteligencia, por ejemplo, del amor, que es una inteligencia que está principalmente y puntualmente en el corazón. Hoy se ha considerado y se ha visto de que el corazón tiene 40.000 neuronas que son sensitivas y que presienten inclusive el futuro. Y el corazón es un órgano que todas las religiones lo ponen como que es importante. Y en esta era nueva que entramos de educación y de formación personal, el enfocar nuestra atención en la inteligencia del corazón nos va a permitir estar preparados para ese futuro donde nosotros tenemos que poner las preguntas y la inteligencia artificial las tiene que responder. Porque si eso no lo hacemos, como dice Yuval Harari, va a haber un gran porcentaje de gente prescindible, gente que no sepa primero cuál va a ser su propósito y segundo, cómo desarrollar una inteligencia que es una inteligencia que si hablamos de la repetición ya estamos totalmente afuera del campo de competencia con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de competencia del ser humano ante lo que se viene? Lo humano. Ahora deberemos de repensar esas mal llamadas habilidades blandas, sino que ahora son hard skills, o sea, son las habilidades duras, porque esas habilidades duras son justamente las que van a permear a ese nuevo ser humano, donde el trabajo en equipo, la resiliencia, el amor, la compasión, que son características que cuando se pensaba en la época donde se hablaba de pienso luego existo con Descartes, ya quedó obsoleto ese concepto. Y ese concepto nuevo de la resiliencia, del amor, de la pasión y todas esas cosas que son importantes, van a ser los pilares de esa nueva educación que sin ninguna duda, como dije en la pregunta anterior, no tiene tanto que ver con las instituciones, sino tiene más que ver con lo personal. Y lo personal hacia las instituciones. Y la educación se forma principalmente con la formación individual de cada uno y con el grado de reflexión que cada uno tenga. Muchas gracias. Bueno, gracias. Este tema de la educación realmente presenta un desafío muy difícil porque las formas tradicionales de hacer la educación, especialmente las nuevas generaciones, pues no ha sido muy transformado en los últimos 100, inclusive 500 años. Y yo quisiera regresar un poco a como yo respondí la anterior pregunta, y es cómo creamos un sistema en el cual esas nuevas generaciones pueden pensar críticamente acerca de lo que es real y lo que no es real. Esto lo digo así porque desde muy temprano hay que formar la mente ciudadana, que tenga la capacidad crítica de decidir, utilizar el poder de su voto para definir si lo que se está proponiendo es real o no es real. Vuelvo al tema de la verdad, que como digo está muy distorsionada, y mucho de lo que está ocurriendo a nivel global en términos de sociedades y de elecciones ha sido altamente influenciada por estos temas de casi inexplicablemente ciudadanos muy bien educados. Votan por esquemas que esencialmente están llenos de mentiras disfrazadas de verdades. Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que es un tema que hay que regresar creo que cívica no existe nomás en la educación colombiana, ¿no? La materia cívica, que yo por lo menos la tomé cuando yo era joven. Creo que ya la quitaron, ¿no? Y uno se dice más que nunca, no sé si se llame cívica o no cívica, pero entras de muy temprano a tener la capacidad de hablar en los términos de lo que es ser el ciudadano moderno en un mundo altamente tecnificado. Es importante, sobre todo en el debate ciudadano, de tolerancia ante todo. Así que desde ese punto de vista tenemos un desafío fundamental con respecto a cómo repensar esa área, desde muy temprano poner a los niños a debatir un poco de manera civilizada de temas profundos de sociedad, ¿por qué no? De hecho, en algunos países como Finlandia así lo hacen como parte de su currículum. Por eso son ciudades, yo creo, un poco más avanzadas en este sentido. Pero luego se nos viene otro gran desafío que nunca lo ha experimentado la humanidad antes. Y es que para el 2050, el 60% de los trabajos van a ser irrelevantes. La aceleración del uso de robótica en todas las áreas y en todas las industrias, hay un artículo buenísimo del Economista que habla de este tema, realmente presenta un desafío global de desempleo a una escala que nunca antes se había experimentado. Así que los sistemas de educación
ya no van a ser sistemas de 4 años, no pueden ser sistemas de 4 años. Si quieres recoger el 60% de la población, que va a ser irrelevante, porque básicamente la tecnología va a llegar y es irreversible a desplazar todos estos puestos de trabajo. Entonces, tiene dos caras. El cara de cómo formamos el ciudadano del futuro. Regresemos a los masones y cuál podría ser una línea de trabajo acerca de la verdad, de la parte crítica de lo que puede ser la verdad y el debate, y cómo en ese contexto el regresar a valores fundamentales que busquen la verdad ante todo. Y la pregunta está ahí, ¿es la verdad relativa? ¿La verdad es única? Bueno, la ciencia yo creo que tiene la capacidad de a veces demostrar que algo es correcto o incorrecto, pero inclusive eso hoy se está desafiando. Yo quisiera quizás dejar, porque ya me extendí mucho y sé que tenemos un tiempo limitado, en 3 aspectos que creo que van a ser fundamentales en el tema de la educación y en cómo conformamos sistemas de educación altamente efectivos. Y lo dejo ahí, lo hablamos en la siguiente pregunta, porque creo que eso va a ser un poco la base, y mucho de lo que voy a decir de esos 3 aspectos han sido generados como desafíos a raíz de la convergencia tecnológica y sobre todo el uso masivo de data procesada de una manera muy rápida y con algoritmos de gran eficiencia detrás. Cierro diciendo lo siguiente: si ustedes hablan de un desafío del futuro con respecto a la automatización, a cómo los robots van a operar, quizás el desafío más grande va a ser en generar mentes que puedan crear algoritmos éticos. No necesitamos que un científico, o sea, hoy se piensa algoritmo, lo hace un desarrollador de sistemas, un científico de sistemas. No. Más que nunca necesitamos filósofos que entren a operar con científicos en la creación de algoritmos altamente éticos, porque ahí está quizás el peligro más grande en términos de desigualdad. Que se creen algoritmos que incrementen esa brecha a nivel fundamental. Hay un libro que se lo recomiendo, que en inglés se llama Weapons of Math Destruction. Este libro caracteriza este desafío de una manera profunda. En español son desafíos de armas matemáticas de destrucción masiva. Esa sería un poco la traducción en español. Entonces, en fin, lo dejo ahí y quizás hablamos de esos 3 aspectos en la siguiente pregunta para no alargarnos mucho en esto. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos encontrando las claves de este panel, ¿no? El tema de la ética, el papel de la verdad, las transformaciones de esa importancia de la información y la poca importancia del cuerpo de pronto para las nuevas generaciones que ya comenzaron, ¿no? La puerta está aquí, ya estamos en el umbral de esas nuevas transformaciones. Bueno, ya vamos la tercera pregunta, que es donde nuestros panelistas tendrán la posibilidad de desarrollar de manera más amplia sus hipótesis y sus investigaciones, y tiene que ver cómo promover un proceso educativo basado en la reflexión sobre el ambiente que nos rodea, es decir, una educación contextual. Muchas veces la educación responde a construcciones culturales de otros países, de otros continentes, pero de pronto no tanto el nuestro. Considerando incluso las nuevas tecnologías como el metaverso, en vez de la reproducción de información, y cómo impactar en la juventud para que hagan parte de nuestra orden. Esta pregunta tiene 2 componentes: uno, el componente de reflexión general, y otra, la preocupación, ¿no?, que tiene la orden a nivel mundial y global sobre cómo volver nuevamente a fortalecer nuestras membresías a partir de esta búsqueda de la ética, la verdad y las grandes transformaciones. Entonces, nuestro queridísimo hermano Fabio, por favor. Una excelente pregunta. Para responder esta pregunta, voy a considerar un pensador brasileño, pero me gustaría hacer una observación sobre Brasil para establecer el alcance del tema y también parabenizar la organización
por la organización en conversatorios, porque Orlando respondió una observación que había hecho en mi primera respuesta, que es prohibir algunos tipos de o disciplinar o regular algoritmos. Es posible y también organizarlos y formalizarlos de forma ética. Pero es muy difícil describir el Brasil, ¿no? Compartimos con Colombia la cuenca amazónica, con Argentina la cuenca latina, pero hay una cuenca en Brasil, la cuenca del río San Francisco, que se encuentra totalmente en el Brasil. Y existe aún mayor desigualdad económica derivada del fenómeno de la sequía. En este punto lembro el autor brasileño, las lecciones de Paulo Freire, ¿no? Que es un educador con 35 títulos de doctor honoris causa en universidades de todo el mundo. Y voy a volver a su primer libro, Pedagogía del Oprimido, que es la cuestión no de la inclusión de los que fueron excluidos, pero los excluidos desde generaciones. Sobre la alfabetización de adultos, muestra que la primera tarea del educador en alfabetización es identificar las cosas más importantes del contexto para el estudiante y seleccionar 50 palabras correspondientes a estas cosas. Por lo tanto, escribiendo tales palabras y relacionándolos con las cosas, así el estudiante aprenderá con las palabras más importantes para él. En resumen, el método propone respeto a la experiencia y al contexto de las personas como estímulo al aprendizaje. Primero, personas respetadas. Este proceso dialéctico del aprendizaje, Byung-Chul Han también habla que la verdad nace de esta dialéctica. La verdad no nace de la mayor cantidad de datos. Y hay una pregunta provocativa. La mejor decisión viene de la mayor cantidad de datos. En este punto, entiendo que estas ideas pueden ser adaptadas a las nuevas generaciones y pueden adaptar como clases invertidas en conversaciones a través de videollamadas como esta que nosotros estamos haciendo, y particularmente he tenido por invitación de nuestro hermano Guido Asensio para participar todos los jueves en la cátedra Valdo García Villarroel. Tenemos más de 50 ediciones, creo muy bien sucedidas, con personas de diversa México, de todas las partes del continente. Y también ya participó un escritor de la cuenca del río San Francisco. Creo que es la verdad, es un proceso dialéctico, de discusión, pero siempre tenemos que tener en conciencia, la verdad es una cosa que buscamos, pero nunca lograremos alcanzar, pero siempre existen la verdad de los hechos. Y esto es la grande discusión que creo que podemos discutir acá. Muchas gracias. Bueno, para contestar la última pregunta, me gustaría comenzar diciendo que hubo diferentes clases de trabajadores. Primero, el primer trabajador que tuvimos fue el trabajador para la fábrica. Después tuvimos el trabajador de la información. Y ahora estamos entrando en una etapa que estamos teniendo al trabajador del concepto. Este trabajador del concepto tiene mucho que ver en función a lo que comenzaba diciendo al comienzo de la plática, donde si el campo del conocimiento se duplica cada vez más rápido
y la inteligencia artificial de alguna forma está tomando control de absolutamente todo, ¿en dónde queda la educación? ¿O cuál va a ser ese pilar que tiene que tener el ser humano para seguir siendo el centro de esa transformación humana, donde lo humano tiene que priorizar por arriba de la inteligencia artificial? Dentro de ese trabajador del concepto está en que, bueno, toda institución tiene que, más que priorizar las costumbres, priorizar el concepto, priorizar dónde se está parado en este momento. Si vemos que todo apunta a que estamos entrando de la etapa de la digitalización a la virtualidad y donde lo material cada vez tiene menos sentido, eso es estar analizando el concepto. Eso es ser un trabajador del conocimiento. Ese trabajador del conocimiento, per se, es el motor de que esas instituciones que necesitan de reinventarse estén adecuadas a las nuevas tendencias y a las nuevas necesidades que las empresas y las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que entender, debido a que si no lo entienden, su tiempo de vida está contado. Estamos viendo inclusive que el concepto de Estado está muriendo, y eso en función al crecimiento exponencial del uso de las criptomonedas y de lo que va a significar el nuevo sistema financiero a través de la denominada cadena de bloques llamada blockchain. Entonces, si el concepto de Estado va a desaparecer, si el concepto de Estado va a dejar de ser importante, vamos a un cambio disruptivo muy importante, que no tiene que ver tanto con la tecnología, tiene más que bien ver con esa transformación que estamos todos inmersos a tener que prepararnos para una transformación humana que va a depender de cada uno, cómo va a encarar ese cambio. Dentro de esa transformación estamos viendo una nueva globalización, ya no es una globalización de los mercados, sino que es una globalización de la inteligencia, mapeada de alguna manera con la conectividad. Cuando podamos conectar a través del Internet satelital todo el planeta Tierra y empecemos a darle vida a lo que va a ser la vida interplanetaria, vamos a ver que todo se va a ver transformado y que esa liquidez que estamos hablando, tanto de lo físico como de los nuevos valores y de todo lo que estamos viviendo, va a tener que ser sumamente estudiado de forma constante. Por eso, cuando uno dice cómo tiene que prepararse para lo que se viene, bueno, desde que uno se levanta hasta que se va a dormir tiene que estar estudiando. No por un título, no por decir que sé, porque hoy nadie puede decir que sabe nada. Somos todos ignorantes de un futuro que no sabemos cómo va a ser. Podemos tener algunas características de cómo va a ser ese futuro, pero la realidad es que no sabemos bien cómo va a ser ese futuro. Dentro de ese futuro también vemos que esa conectividad genera una conectografía. Esa conectografía nos da la nueva forma de ver un comercio ya unido y fusionado a través de las ideas y a través de lo intangible, y que va a dar forma a una nueva geografía. Esa nueva geografía ya no pensada en estados-nación, porque los estados-nación van a desaparecer, el concepto de nacionalidad va a desaparecer, o sea, todo va a desaparecer para venir digamos, a mostrarnos algo totalmente diferente. Entonces, la idea es ver al conocimiento como un concepto que puede cambiar y que me obliga a tener que estar estudiando continuamente. En un informe que decía el Banco Mundial hace 2 años, manifestaba que para poder estar preparado un ser humano hoy, tendría que estar estudiando como mínimo 176 horas semanales. Ninguno de nosotros estudia 176 horas semanales y no tiene el tiempo para estudiar, aunque pudiera, no le da la capacidad de tiempo para poder estudiar 176 horas semanales. ¿Qué pasa con eso? Se lo estamos dejando a la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser justamente ese trabajador del concepto y cómo tiene que prepararse para justamente todos esos cambios que se vienen? Bueno, principalmente olvidándose de todas las tradiciones, olvidándose de todo lo que antiguamente era muy rígido, muy sólido, porque el metaverso nos va a mostrar de que nosotros vamos a poder ser quien querramos ser. Y esa nueva vida que vamos a experimentar es una vida donde las sensaciones van a importar más que lo físico. Estamos entrando en una época que la virtualidad ya nos está mostrando con el ejemplo que los niños nos están mostrando, inclusive a algunos adultos, cuando se les pregunta qué quieren comprar, y quieren comprar una casa en el metaverso a través de un NFT, en vez de comprarse una casa en el mundo físico, o un chico que se quiere comprar un NFT para su avatar. Entonces, eso ya es el comienzo de lo que vamos a ver de aquí en los próximos años, de que si no nos reinventamos desde la idea de lo físico a la experiencia, vamos a estar en serios problemas. Desde lo personal y a nivel institucional, si no entendemos ese cambio, ese switch que tenemos que hacer, las sociedades que no se ajusten a eso tienden a estar
por debajo de las sociedades que van a ser consideradas de superhumanos. Y cuando hablamos de superhumanos no hablamos solamente de la inteligencia artificial o de la implementación de implantes tecnológicos en el cuerpo, que ya este año Elon Musk va a comenzar a probar en seres humanos. Eso va a ser un antes y un después porque, claro, vamos a ver como que va a haber una amplificación del ser humano, pero no en todos lados. Y esa desigualdad que va a generar eso va a obligarnos a los que no estén preparados desde lo mental o a los que no tengan esa preparación por la tecnología porque no se puedan implementar nada o por el desconocimiento o porque no tengan el dinero para hacerlo, a decir, bueno, ¿cuál va a ser el motor de cambio para esa empresa, sociedad o lo que sea? Entonces, el cambio está en principalmente estar trabajando constantemente en el conocimiento y, como decía Orlando, el saber la verdad hoy es el gran desafío, que para mí, comparto plenamente lo que dice él, es el gran desafío que tiene el ser humano, porque no sabemos qué es real y qué no es real, mucho menos vamos a saber en unos años qué realidad es real y qué realidad no es real, porque no vamos a saber distinguir qué realidad es la que prioriza más, porque vamos a poder tener una familia en otro lado virtual, vamos a poder trabajar en un mundo virtual, vamos a poder experimentar sensaciones físicas en el mundo virtual. ¿Y qué va a pasar con lo físico? Con las instituciones que son físicas, que tienen una base física. Vamos a tener que llevarlas al metaverso. ¿Y cómo vamos a llevarlas a que se puedan plasmar esas ideas en el plano virtual? Todo eso creo que es en parte a lo que tenemos que entender, y muchas gracias, me he extendido un poquito, pero quería enfocar un poco el tema de que el mayor cambio es a través del campo del conocimiento analizado, como bien decía Orlando, buscando la verdad, pero para buscar la verdad tenemos que prepararnos como nunca antes, preparándonos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estudiando y, como decía Alvin Toffler, aprendiendo y desaprendiendo. Muchas gracias. Humanismo. Yo creo que nunca fue más relevante esta palabra, pero se queda corta. Y yo diría que la reinvención de la educación como tal va a tener que redefinir esa palabra de una manera mucho más amplia. Me la inventé ahorita, y no sé si es la correcta o no, pero yo diría universalidad. Y lo digo así porque en el contexto de un mundo que se está calentando rápidamente, esta idea de que si el mundo se calienta a 1.5 grados, claramente vamos a entrar en un proceso absolutamente dramático de desplazamiento de seres humanos en millones alrededor del mundo. Todos estos son desafíos que convergen hoy de manera directa, profunda, y donde la definición de la educación va a tener que pasar desde muy temprano por el análisis crítico de qué representa esto para buscar respuestas y soluciones efectivas. Entonces, quería partir por ahí en términos de ojalá sea relevante un poco para esta institución. El tema humanístico tiene que redefinirse en ese contexto cambiante, inclusive del desafío de cambio climático, que es aparentemente irreversible si realmente no se actúa en los próximos 15 años con respecto al tema. Partiendo de ahí, me refería a tres cosas que creo que son muy importantes. Esto va a tocar un poco lo que hablaba Fabio y lo que hablaba Chris. Hay tres aspectos tecnológicos que convergen de una manera profunda y están causando o están desatando una serie de fuerzas irreversibles que toda institución en el mundo tiene que entender, asumir, absorber y desarrollar. A la pregunta de cómo desarrollamos las nuevas generaciones que vengan a una institución como esta, de acuerdo con Chris, que muchas cosas tienen que reformarse con respecto a la perspectiva de la cultura de la institución misma. No vamos a tirar todo el pasado tiene cosas muy buenas. Es que traemos lo bueno y entendemos que lo que viene nos va a tener que reposicionar. Entonces, tres cosas. Primero, tres tecnologías que vienen convergiendo de una manera dramática. Masiva, captura y análisis de datos, número uno. Convergiendo rápidamente con la capacidad de poder procesar esa información en milisegundos, la tal llamada computación cuántica, que lo que te hace realmente es la utilización de esa información, ser procesada muy rápido para proveer respuestas muy rápidamente. Y la tercera es la ubicuidad de la inteligencia, distribuida esencialmente, potencialmente en cualquier tipo de átomo. Este micrófono puede ser inteligente, ese vaso puede ser, y para allá vamos. Esa convergencia ha desatado, eso no importa tanto, eso es más tecnología, pero lo importante es que esas tres tecnologías convergiendo nos traen tres fuerzas que se han desatado de una manera profunda, y en cualquier análisis, llámese un país, una institución, una ciudad, hay que asumirlas.
Número uno, el mundo se está descentralizando y se va a continuar descentralizando. El tema de descentralización presenta un desafío inmenso con respecto a las criptomonedas. Es un ejemplo para la banca hoy de descentralización, donde ya los bancos no juegan un papel fundamental con respecto al manejo de moneda de transferencia de dinero, pero ahora es absolutamente distribuido y básicamente seguro, donde no necesita un banco en el medio. Pero esta descentralización pasa en todo esencialmente. Y es un gran desafío desde el punto de vista de toda institución el hecho de que a raíz del poder de la información en la mano de las personas, la descentralización está pasando y va a seguir ocurriendo. Entonces esa es una. La segunda, que yo digo que es inclusive más complicada, es desintermediación global. Las cadenas que tenían intermediarios están siendo desfasadas muy rápidamente. Un gran ejemplo de esto fue el proceso de elección del presidente de los Estados Unidos en el 2016. El ejemplo más peligroso de desintermediación, hay ejemplos muy positivos de desintermediación, pero en este en particular, lo que hizo fue eliminar toda la prensa que estuvo allí por mí y fue relevante por cientos de años, y le habló directamente al ciudadano en áreas desafortunadamente que estaban llenas de mentira. Pero la realidad es que esta desintermediación, ya no más necesito pasar por 20 personas en el medio para comunicarme con cualquier persona en el planeta. Y este tema de desintermediación pasa en todo. No sé cuál sea la comunicación en la institución masona hacia sus audiencias, llamémoslas así. Tienen filtros en el medio, están asumiendo el hecho que esta descentralización requiere quizás de una capacidad de comunicación muy diferente, de una estrategia muy diferente. Entonces, el término de desintermediación tiene grandes beneficios. El hecho de que yo hoy no tengo que hablar con ninguna aerolínea para ir a cualquier parte del mundo al costo más bajo es un ejemplo de cómo esencialmente un trabajo desapareció con grandes beneficios. Y por último, la que yo considero es la más peligrosa de todas, pero también la más poderosa si la utilizamos bien. Chris se refirió un poco a esto, y es personalización masiva. El hecho de que cada vez que ustedes interactúan, no solamente Orlando Ayala interactuando físicamente, pero cada vez que yo toco ese teléfono está creando una huella digital que se expande la cantidad de data del Orlando digital, porque existe un Orlando de carne y hueso, pero de cada uno de ustedes existe un personaje digital que, entre otras cosas, no tiene muchos derechos, porque el tema digital hoy básicamente no protege como debería proteger los derechos humanos con respecto a esto. Pero el tema de personalización es absolutamente crítico. La educación, en China se refería Chris a esto, es absolutamente impresionante cómo los chicos van a la clase. La inteligencia artificial, por los gestos que hace el muchacho, se puede dar cuenta si está entendiendo o si no está entendiendo. Y cuando termina la clase le manda un reporte a la inteligencia artificial, el sistema atrás, que le dice a los padres y al profesor, este muchacho no está entendiendo esto, con un nivel de precisión bastante alto. Entonces, el tema de personalización va a pasar en absolutamente todo. Y perdónenme que ya se darán cuenta que yo no soy un muy buen fan de Trump, pero déjenme utilizarlo de nuevo. ¿Cuántos de ustedes conocen el tema de Cambridge Analytica? Bueno, es quizás el ejemplo más peligroso de personalización hecho a nivel global para destruir la democracia más grande del mundo desde adentro. En un país de 350 millones de personas, terminaron eligiendo a Trump básicamente 25,000 personas. Porque los estados, en la votación de los Estados Unidos están ya muy bien definidos. Son pocos estados en donde tienen que ir a pelear los dos partidos de una manera muy dura. Cambridge Analytica lo que hizo es, a través de Big Data e inteligencia artificial, pudo determinar exactamente el tipo de población que le podría dar a Trump la ventaja en la última votación, con mentiras y creando todas esas teorías absolutamente locas. Y obviamente tomando ventaja de problemas básicos que hay. La población blanca en los Estados Unidos ha sido desplazada esencialmente, sobre todo de bajo educación, ha sido desplazada por la automatización. Estos son los 70 millones de personas que están esencialmente creando una situación, y yo no les estoy culpando, la sociedad tiene que responder a eso. Pero el tema de personalización hay que pensarlo desde un punto de vista muy amplio. Afecta a la política, afecta al comercio, en fin, puede tocar la educación, puede tocar absolutamente todo. El hecho de que yo me monto a Delta Airlines,
y viajo mucho con ellos, y antes de entrar me dicen, oiga, yo sé que usted casi siempre pide este tipo de comida, ¿la va a tomar esta vez? Bueno, ellos saben que yo gasto cierto nivel de plata. Y uno dice, bueno, ¿cómo supieron esto? Bueno, y se da cuenta que los tipos están analizando atrás cuáles son mis preferencias. Entonces, el mercadeo y la influencia y la penetración de valores y la penetración de conciencia y de capacidad analítica ahora es a nivel individual. Cierro con esto. Y es quizás el desafío un poco que también se refirió Fabio un poco al tema de la verdad, volviendo a esto, y tú también te referiste a esto. Y es la personalización más desafiante, es la personalización genética, que hoy es absolutamente viable. Yo puedo escoger si quiero que mi hijo o hija tenga ojos azules o tenga ciertas características, e inclusive existe la capacidad de poder decir que mi hijo tenga las condiciones genéticas para ser más inteligente que el otro muchacho. El ejemplo más dramático de esto ocurrió en China recientemente, donde un embrio fue intervenido. Los padres tenían SIDA y entraron a intervenir el embrio de una manera absolutamente por fuera de la ética médica. Fue hecho por un chino, luego se creó un problema tremendo. Efectivamente, han comprobado que a través de esa intervención del embrio, por fuera de la ética establecida hoy médica, ese niño no fue capaz de no tener pues la enfermedad a raíz de la intervención. Pero ¿de dónde se cruza la línea de esto? ¿Dónde está la línea en donde uso la ciencia, la tecnología para amplificar la capacidad del hombre sin cruzar el umbral y desatar fuerzas de las cuales simplemente no tenemos conciencia que puedan ocurrir? Así que estamos al frente de tremendos cambios. Los dejo con eso: descentralización, personalización, desintermediación, tres fuerzas que son brutales en cómo se crean nuevas instituciones más acordes con el desarrollo que se nos viene. Bueno, pues de este panel ya vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros queridos hermanos. El contexto de esos cambios acelerados de la inteligencia artificial que ya están, y las nuevas formas de exclusión. Ya hoy lo vemos en las universidades, los que somos docentes universitarios, vemos la capacidad que tienen nuestros estudiantes del acceso a la tecnología, del acceso a la comunicación. Hay estudiantes nuestros que no tienen internet permanentemente, hay estudiantes nuestros que no tienen la posibilidad de ingresar a bases de datos, hay estudiantes nuestros. Si eso sucede ahora, imagínense en el umbral de estas nuevas transformaciones y las nuevas formas de discriminación, las nuevas formas de trabajo. Para esto, de pronto, las teorías clásicas del marxismo no nos prepararon, ¿no?, ni de la sociología, para ver ese trabajador del concepto que básicamente va a desplazar a más del 60% de la fuerza laboral. Esas grandes transformaciones tienen que combinarse básicamente con conceptos interesantes: la búsqueda de la verdad. La masonería, principalmente desde su creación, ha sido una institución profundamente científica, racionalista, una institución que cree en la ciencia, aunque sus miembros puedan tener diferentes concepciones religiosas y tener conceptos de fe, pero la institución es una institución científica, racionalista, y esa racionalidad nos lleva a creer profundamente en las transformaciones de la ciencia. Pero ¿cómo tener vigencia en el siglo XXI cuando no hemos dado esos grandes debates desde nuestros principios, como la verdad, como la ética y como los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad, que se quedaron a veces en los talleres ocultos, ¿no?, y en nuestras planchas, pero que ha sido un poco difícil sacarlos al mundo profano? Y conceptos tan interesantes, el concepto de nuestra América que decía el querido hermano Fabio, nuestra América, la nuestra América de Martín, de nuestro querido hermano, la nuestra América de Sandino, otro querido hermano nuestro, la nuestra América del retorno, a eso que llamaron hace poco el sur-sur, la cooperación, y cómo retomar esa posibilidad científica, tecnológica, de hacer un gran bloque que permita el desarrollo científico de esas nuevas tecnologías y esa inteligencia artificial que ya creó la brecha. Ya la brecha existe, ya no somos del sur, ya la posibilidad de acceso está cada vez más complicada.
dentro de los conceptos de la nueva educación. El querido doctor Ayala señalaba un poquito que nuestra forma de comunicación, que es básicamente por símbolos, a través de alegorías, de símbolos, de leyendas, que nosotros transmitimos nuestros mejores valores y lo hemos hecho históricamente. Pero cuando ustedes miran, cuando leen permanentemente todos acá nuestros rituales y cómo estamos desarrollando nuestros trabajos, a veces es necesario pensar, preguntarnos si esa manera en que se transmitían los valores, los principios y esos instrumentos para construir en el mundo profano la libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo válidos. De pronto hoy han adquirido otro sentido y será necesario volver a repensarlos. Aquí hay una pregunta para nuestro querido hermano Fabio, y nos señala: ¿cómo podría la masonería, con sus principios, herramientas, sus principios herméticos y esa vocación de servicio, ¿sí?, volver, ¿no?, en esta era de la información integral del nuevo ser humano? ¿Para qué? ¿Para qué tendría razón de ser la masonería en estas nuevas transformaciones y en estos nuevos cambios, querido hermano Fabio? Una historia. Mi abuelo era masón y no sabía, y mucho tiempo reluténsenos. Cuando era chico, iba a la misa conmigo, ponía la plata en mi mano y decía: ponga solamente, y jamás una persona debe ver que está poniendo plata ahí. No sabía qué era eso. Íbamos domingo en su casa, era trabajador, trabajaba con ingleses en Brasil. Dejaba toda la mesa del café pronta para nosotros. Era muy chico, no tenía más que 10 años. Pero él, imagínelo, un hombre en el año 70, que nació en 1898. Despertar antes que todo y poner la mesa. Después me enseñó: subir es fácil, que ayer es que difícil. Son lecciones que son mucho más que las alegorías y los rituales. Son valores, que son imágenes que la persona dan. Entonces, como masones, somos mucho más el ejemplo. Somos mucho más lo que nos comunicamos. Vean, todas las intervenciones de Orlando y la intervención de Cris habla de comunicación, integración, y nosotros no tenemos fronteras para sernos hermanos. Entonces, todas estas alegorías pueden ser actualizadas. El problema es que confundimos masonería con los significantes, y esto nos confunde un poco en este momento. Esto que me parece. Entonces, sigue los valores: libertad, igualdad y fraternidad. De un ejemplo personal, y mi abuelo jamás dije que era masón, y cuando yo entré en la masonería, yo veía los significados de no mostrar cuando presta un servicio, que es vaidad, mostrar para los otros. Es esto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, tenemos un tema que ya se nos cumplió el tiempo, pero vamos a leer las preguntas y vamos a darle la oportunidad a cada uno de nuestros conferencistas que responda las preguntas que considere que pueden ser de su exposición. ¿Cómo se le enseñará a la inteligencia artificial a manejar la verdad en su interacción con el ser humano? ¿Se le enseñará a ser políticamente correcto? ¿Cómo estos avances en la tecnología van a cerrar la brecha de pobreza y desigualdad? ¿Cuál debe ser, en relación
a estas tendencias que señaló el profesor Ayala, ¿cuál debe ser la posición de la acción de la masonería? El profesor Ayala no es un queridísimo hermano nuestro, ha estado cercano y creo que después de esta conferencia ya te entregaremos su formulario, pero sabe mucho de todas maneras de los principios que la orden siempre ha respetado pero habla básicamente sobre la pobreza y la acción de la masonería. La institución, en 300 años la humanidad ha modificado sus maneras, se ha transformado y la masonería aún continúa. ¿No creen que la única forma de sobrevivir como institución es aferrarnos al pasado y ser de nuevo la diferencia siendo más físicas? Es decir, que si esa fortaleza está justamente en la historia. Quisiera que se ampliara el concepto de desaparición del Estado, dicho por el expositor, por el queridísimo doctor Cris. Y bueno, aquí hay varias, he tratado de leer todas las preguntas. Les ruego el favor, ¿qué orientación nos traerá para la masonería en esta transformación e inicios del siglo XXI? Entonces, por favor, les ruego que si pueden responder, pueden hacerlo de manera global o la pregunta que más consideren que les... ¿Tienes el micrófono ahí? Por favor. Bueno, voy a comenzar primero con la pregunta que hacía mención una persona de el concepto del fin de Estado-Nación, porque simplemente lo mencioné pero no lo clarifiqué. Cuando hablamos del fin del Estado-Nación, principalmente tenemos que retrotraernos a lo que fue el origen del Estado-Nación, ¿no? ¿Por qué se crea el Estado-Nación? Se crea para separar a la Iglesia, que en ese momento de la historia, ¿no?, donde no existía ningún Estado-Nación, la Iglesia tenía el control de todo. Entonces, a partir del Estado-Nación, la Iglesia deja de tener el control de los estados y pasa a ser independiente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué era independiente? Primero y principal porque tenía el control de la moneda a través de la impresión de billetes en el Banco Central de cada país. Segundo, porque a través de la recaudación de impuestos se puede tener una mejor seguridad, una mejor educación, se pueden crear puestos de trabajo. Y el rol del Estado es clave en ese sentido, ¿no? Dar un equilibrio social, ¿no?, para que una sociedad funcione acorde a los estandartes tanto políticos, civiles y económicos. Se necesita de un Estado-Nación fuerte. Y siempre cuando hay algún problema se le reclama al Estado que no cumple con determinadas funciones. Ahora, la realidad que estamos entrando es una realidad donde, como por ejemplo, voy a ponerme a mí de ejemplo, yo estoy en Argentina físicamente, pero yo no trabajo en Argentina físicamente. O sea, mi trabajo está en Emiratos Árabes, en Colombia, en Bolivia, en España. O sea, yo no tributo en Argentina prácticamente. Entonces, yo ocupo un espacio dentro de un Estado-Nación, pero no le pago impuestos y el Estado a mí no me da ninguna garantía porque prácticamente, o sea, al no pagar impuestos, o sea, yo estoy, pero en realidad no estoy. Eso hace 30 o 40 años era imposible. Y la realidad mía es la realidad de muchas personas alrededor del mundo, donde pasamos a ser trabajadores del mundo, no trabajadores del país a donde estamos. Y no importa donde el cuerpo físico esté, porque mientras mi conciencia esté conectada en otros países, mi conciencia está generando ingresos y conocimiento o viceversa en otro lugar muy lejos de donde está mi cuerpo físico. ¿Por qué pasa que pensemos en que el fin del Estado-Nación es una realidad de aquí a los próximos 10 o 20 años? Probablemente sea 10 en vez de 20, pero pongamos como máximo 20 años. Porque todo lo que va a significar el metaverso, que no es un solo metaverso, como nos han querido mostrar que Beta de Mark Zuckerberg es el único, va a haber muchos, nos va a permitir trabajar en esos metaversos, ganar dinero en los metaversos y que ese dinero no llegue al lugar físico donde físicamente yo estoy. Entonces, el Estado va a dejar de percibir ese dinero y va a permitir, evidentemente, que la gente pueda independizarse de los Estados-Nación, ya no depender de los Estados-Nación. El tema es de dónde van a sacar, cuando lleguemos a un punto de la historia, los recursos, los Estados, si la mayor cantidad de personas que, por ejemplo, tienen
la capacidad de conectarse en otros países por su conocimiento, por su capacidad o lo que sea, dejen de hacer aportes a esos estados, ¿cómo va a subsistir el concepto de Estado-Nación? Por eso hay muchos autores que manifiestan de que estamos a las puertas del fin de los Estados-Nación, donde la reinvención de ese nuevo concepto de Estado-Nación va a ser principalmente la conexión ya de ciudades que se van a conectar a través de un concepto de la globalización de la inteligencia, donde dentro de esa globalización de la inteligencia se va a materializar y volverse eficiente a través de los NFTs, ¿no? Que cuando uno compra algo en el metaverso, por ejemplo, es dueño de ese NFT, o sea, no puede haber otra persona con ese NFT. Y eso es un ejemplo claro de esa industria, esa economía y ese sistema financiero que se viene. Por otro lado, como bien lo decía Orlando, hoy vemos que las criptomonedas es un claro ejemplo de este nuevo cambio del sistema financiero, donde los bancos prácticamente van a quedar obsoletos y donde la cultura digital va a tomar un valor cada vez más importante. De hecho, se manifiesta que de aquí al 2025 vamos a bancarizar de forma digital más del 50% de los países en Latinoamérica. Para que eso sea posible necesitamos obviamente el 5G y trabajar mucho sobre el blockchain y otras tecnologías más. Pero principalmente la parte de lo que es esa pregunta concretamente de por qué deja de ser importante el Estado-Nación, bueno, principalmente porque al no tener el control del poder del dinero, y el poder del dinero va a estar en la virtualidad, nos va a generar como un cambio importante a nivel mundial en respecto a lo que es el concepto de nacionalidad y de Estado-Nación. Por otro lado, y en función a esa pregunta también, ¿por qué va a pasar adicionalmente del tema de los impuestos y que vamos hacia un fin de las pensiones? O sea, estamos en una crisis existencial con las pensiones. Ya en España muchos jóvenes me comentaban de que ellos no van a hacer aportes, porque en 10 años ellos consideran que no va a haber más jubilaciones y que en caso de que existieran las jubilaciones van a ser privadas. Entonces, ahí volvemos a decir, ¿y para qué está el Estado o cuál va a ser el rol del Estado si no va a dar ni siquiera jubilaciones? Cuando estamos viendo que antes de la pandemia ese mismo país tuvo que hacer un recorte del 20% de su presupuesto anual para justamente pagar las jubilaciones, porque no estaba creando puestos de trabajo. Estamos hablando de España, no estamos hablando de América Latina. Y para cerrar, en relación a la pregunta de si la inteligencia artificial nos va a dar una ética, bueno, hace unos 3 años concretamente Google puso en la nube una inteligencia artificial que empezó a interactuar con las personas. Esa inteligencia artificial se volvió misógina, se volvió racista, se volvió egocéntrica, mal hablada. Entonces los de Google dijeron, es peligroso darle a la gente la ética de la inteligencia artificial, porque se está volviendo todo lo que no queremos que se vuelva una inteligencia artificial, que la inteligencia artificial imparta lo que tiene que impartir. Cuando vemos el concepto claro de lo que es la web 3.0, para hacer un resumen y no hablarles en chino, ¿qué significa la web 3.0? La 1.0 simplemente era poner información, ¿no? Y bajar información. La 2.0 fue el nacimiento de las grandes corporaciones tecnológicas, donde empezaron a generar ingresos gracias a la extracción de datos y haber una centralización justamente de esos datos, que siempre toda comunicación se centraliza en Texas, por lo menos en esta parte del mundo donde manejamos el Internet de Estados Unidos. Con lo que va a ser la web 3.0 hablamos de una descentralización del Internet y una descentralización del tema de los datos, porque ya no son necesarias las grandes corporaciones que van a tener la cantidad de datos, porque uno pasa a ser el prosumer de Internet y el dueño de Internet. Y en parte también nos ponemos de ejemplo el tema de blockchain, cuando hablamos de que el blockchain es justamente la descentralización del poder y la desintermediación de los intermediarios que siempre eran necesarios, los abogados, los contadores, porque este Internet que se viene va a ser un Internet de la confianza, un Internet donde prácticamente todo va a estar en función a la idea de que no necesitamos confiar en el otro, porque el mismo sistema nos va a hacer que confiemos y nos va a obligar a que podamos cumplir, entonces nos va a obligar a ser mejores seres humanos. Ahora, la pregunta para finalizar sería, si empresas como Google dicen que ellos mismos se van a encargar de poner la ética a la inteligencia artificial, la gente se va a preguntar, ¿y cuáles son esos fundamentos de esas corporaciones para que ellos decidan qué es ético y qué no? En el caso de un accidente con un auto autónomo, por ejemplo, ¿quién es ético y quién no en decidir si mueren 2 o muere 1? O sea, todo eso da para un gran debate, pero creo que el punto donde va la humanidad en este momento es hacia que las grandes corporaciones decidan sobre la ética del ser humano. Muchas gracias. En aras del debate,
y ojalá ocurra en otras sesiones, voy a disentir un poquito contigo en algo. Y con los autores, yo realmente no creo. Llevamos desde la Segunda Guerra Mundial, la redefinición de fronteras, realmente no ha habido mayor incidente. Está ocurriendo en este momento con el tema de Ucrania. Yo creo que antes de que haya una redefinición de fronteras y la eliminación de los estados como los conocemos hoy, primero la humanidad se destruye. De eso estoy convencido absoluta y totalmente. Un tipo como Putin no va a permitir que alguien le tome un pedazo de Rusia y primero tira una bomba y mata a todo el mundo y se arma el lío. Entonces, en ese aspecto yo no creo. Lo que sí creo, y estoy de acuerdo contigo, es que más que los estados vayan a desaparecer en su concepto actual, es que va a tener que reajustarse y redefinirse en su papel. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Colombia se va a expandir y se va a convertir ahora, Colombia y Venezuela, en un país. Eso no va a ocurrir. En eso, y a la respuesta si vamos a poder eliminar la pobreza, que fue otra de las... Ahí estamos de nuevo en un punto álgido a nivel de la humanidad. El hecho de que el Reino Unido se salió de la Unión Europea es un paso atrás horrible con respecto a esa discusión. Y la única forma como vamos a poder destruir o resolver el problema de la pobreza es que los países, en vez de centrarse en enconcharse en sí mismos, como está ocurriendo, Estados Unidos lo acaba de hacer, en vez de enconcharse en sí mismo, tienen que necesariamente redefinirse en esos tres aspectos que definíamos antes. ¿Qué hago con la descentralización? ¿Vamos a destruir los bancos? Probablemente lo que se va a tener es que redefinir. Porque la realidad es que los derechos humanos no pueden ser protegidos sin el concepto de Estado. Eso es una realidad total. Y en el tema de tecnología, yo no creo, es más, Google y Facebook van a desaparecer primero antes de que los estados en su proceso de desarrollo vayan a permitir que las empresas de tecnología realmente sean los que definen esos derechos humanos digitales, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que se habla mucho de muchas tendencias, pero no creo que esto vaya a desaparecer realmente en la conceptualización de lo que conocemos hoy como un Estado, nación-Estado, porque de hecho estaríamos primero diciendo que lo establecido en el concepto de democracia y el concepto de las sociedades actuales simplemente desaparece. Allí yo no creo que la humanidad pueda sobrevivir un paso de ese nivel. Rápidamente, porque sé que estamos cortos de tiempo. Con respecto al tema, siempre tenemos que acordarnos que cualquier inteligencia artificial tiene al ser humano atrás. El ser humano es el que la crea, o sea, realmente, y por eso el nivel, y me refiero a lo que acabo de decir con respecto al Estado-Nación, la importancia, otro potencial papel para la institución masónica es cómo redefinimos los liderazgos que tienen que afrontar un mundo realmente universal. La redefinición de liderazgos es absolutamente importante. Por eso la educación le pega en el centro a cómo creamos desde muy temprano una nueva generación de liderazgo que piense mucho más ampliamente de qué representa un mundo que se personaliza, qué representa un mundo que se descentraliza y qué representa un mundo que desintermedia esencialmente a lo que conocemos a través del tiempo. Entonces, ese tema de los liderazgos es muy importante. Por eso, si no redefinimos la creación ética en la educación de las soluciones de inteligencia artificial, el mundo va a entrar en lo que comentaba Chris, superhumanos, la minoría, y el resto, pues, gente que puedo desechar. Y simplemente la humanidad no se puede dar ese lujo. Hay una pregunta para resolverla muy rápidamente y pregunta, si los computadores no pueden superar la máquina de Turing, Turing fue uno de los grandes inventores de la computación, ¿no le parece exagerado, por no decir imposible, que se llegue a superar la inteligencia humana? Yo estoy del lado de decir que no creo que la tecnología jamás llegue a superar la inteligencia humana y su potencial. Lo que pasa es que a raíz de la inteligencia humana se ha creado tecnología que puede amplificar la capacidad de desempeño del ser humano. Y ahí sí que existen desafíos como los que acabamos de describir, desafíos éticos, pero son todos generados por humanos. Pero el que una máquina tenga la independencia de pensar y crear una máquina asesina que va y mata a todo el mundo, yo de eso creo muy poco, que realmente el tema biológico del gran misterio del cerebro, en mi opinión, no va a existir en los próximos 2000 años algo que llegue a ese punto de sofisticación. Lo que sí creo es que si detrás de eso, si detrás de la creación de la inteligencia artificial a niveles éticos no se controla esto, el mundo puede entrar en una situación absolutamente extrema con respecto a su supervivencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.